Y ese es el hilo de la próxima entrevista, ¿sí? Porque esta hora con énfasis sutil es así, al palo. Nosotros te vamos a proponer una vuelta a casa con otra mirada, una intensidad que es difícil de sostener igual, ¿no? Porque atrás tiene que haber alguien muy capaz, como lo está haciendo Lore, así, detrás de la operación, y que te ayude a que en esos furcios o en esos momentos de divague o de dudas puedas hacer las cosas bien. Pero bueno, no quiero pasar por tanta parafernalia porque es algo que cuando lo escucho en los programas de radio me molesta y hacerlo yo me molesta aún más. Quiero ir con un rubro que me interesa ahí bastante, que es el turismo, porque representa, sí, el 10% del PBI del país. Y me interesaba usar esa cifra para entender el laburo en sí que se hace en este rubro, por lo que vamos a recibir a Ailén Fernández, licenciada en Turismo y ejecutiva de cuentas del Buenos Aires Busque. Además de conocer cada rincón de la ciudad, nos va a aportar su mirada como profesional y dando detalles de lo que significa el turismo como tal, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, gracias por todo. No solo por la nota, sino por hacerme de sostén con el teléfono mientras salían las otras entrevistas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme este espacio a poder contar un poquito del turismo. No, a vos por estar acá. Digo, ¿qué entendemos o de qué hablamos cuando decimos la palabra turista? Bueno, hay una parte que es como la teoría, diríamos, que es lo que uno estudia y lo que nos enseñan, que es que cuando hablamos de turista hablamos de aquel que se desplaza, o sea, sale del lugar donde vive para poder vivir una nueva experiencia y debe sí o sí permanecer una noche. Sí. Ya que cuando hablamos de lo que es el sistema turístico, está tanto lo que es el alojamiento, la restauración, que es todos los lugares para ir a comer, sí. Y bueno, todo lo que es atractivo. Entonces, por eso, cuando se habla de turismo, sí o sí la persona tiene que dormir en otro lado para que se pueda cumplir esto del alojamiento. Pero también hoy en día existen otros tipos de turismo, capaz hablamos de mini turismo, de ir a pasar el día a algún lado, y desde mi punto de vista eso también puede ser considerado un turista. Entonces capaz que ahí se puede romper un poco esto de la definición de que sí o sí tenés que dormir afuera. Ok, o sea que visitar los lugares e irte en menos de 24 horas puede llegar a catalogarse como turismo sin cumplir todos esos requisitos. A ver, si hablamos la parte teórica estricta, diríamos sí o sí tenés que dormir, pero yo creo que ir a pasar el día a algún lado también puede hablarse de turismo porque, en fin, estás generando cierto movimiento económico en el lugar en el que estás visitando. Bien, y hablaste de movimiento económico. ¿Qué representa para un país esto del turismo y qué conlleva para la vida cotidiana de la gente? Y para empezar es importante destacar que el turismo es una actividad económica, entonces de por sí ya va a generar ingresos y movimientos. Uno siempre piensa estricto en esto que te comentaba anteriormente, del hotel, el alojamiento, el medio de transporte que utiliza, pero también uno va a un lugar y capaz que va a comer un lugar que no fue abierto para el turista, o va a comprar algún lugar, consume alguna marca local. Entonces ahí está generando un movimiento económico, ya que ese turista está haciendo que no solo ese local le va a vender a la persona que vive allí, sino también a un turista que está pasando y conociendo. Entonces ahí yo creo que también impacta en todo lo que es la sociedad que vive, porque te permite tener ese intercambio, conocer a las personas, sin salir de donde estás, te permite tener contacto con personas de distintos lugares. Bien, y llevado a esta cuestión de personas, de lugares, traigo una palabra que tuvimos en la anterior entrevista con Daniel Pacín, que es valores. Digo, ¿qué aspecto del turismo crees que no están tan valorados en Argentina, sea por zona, por formas de ser? Bueno, yo creo que también lo relaciono con lo que se habló al principio, cuando nombraban el tema de comprar en otros países y no comprar industria nacional. Creo que también se puede llevar al turismo, ya que de pronto estamos acostumbrados a que todo lo bueno o lo lindo o lo que está de moda es ir a otro país, es conocer otro lugar y no visitar tu propio país. No digo que viajar por el mundo no sea re lindo, o sea, para mí todos los lugares tienen su encanto, sí. Pero lo bueno está también poder aprovechar y valorar lo que tenemos, ya que Argentina tiene muchísimos atractivos de norte a sur totalmente distintos. Entonces está bueno que nosotros podamos como reconocerlos y valorarlos. ¿Sabes qué? Me pasó que tuve un viaje a Colonia en enero, pleno calor, me estaba muriendo.
No, literalmente, claro. Y cuando frené en una de las esquinas, vi a 3 personas, una guía, un amigo y la otra persona que supongo que era la amiga de ese trío. Y la amiga se estaba llevando una piedra y el amigo decía, no, no la toques. Digo, tocar, sacar, mover, aunque sea una hoja, una piedra de un lugar, ¿arruina el turismo en sí o es medio como, bueno, lo agarro como, no sé, como cuando agarrás los caracoles de la playa, lo podés mover y no pasa nada? No, sí, la verdad que es algo que afecta muchísimo. Capaz que uno está acostumbrado, por así decirlo, a decir, bueno, voy a un lugar, me llevo una piedrita, o voy a la playa, me llevo un caracol. Pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de personas viajando en un lugar y si todos nos llevamos algo, ese lugar lo estamos arruinando. O sea, la idea es preservarlo y que como yo estoy observando, no sé, un lugar lleno de piedras, caracoles, cuando venga otra persona pueda observar exactamente lo mismo y de eso se trata. Si no, en unos años, nada, eso que nos llevamos ya no se recupera y nosotros mismos estamos arruinando ese gran atractivo natural que tenemos. Bien, ¿sabes qué? Estoy entrando en un bagaje mental tratando de recordar cuestiones en la escuela y no tuve mucha, sinceramente, mucho de conciencia turística, por así decirla. Y digo, ¿yo puedo llegar a complementar esto del turismo viajando o es más vale tener la teoría y después empezar a hacerlo? Perdón, me perdí en la pregunta. Nada, pasa nada. Digo, viajar, el concepto de si viajar educa como un aula. Ok. No, yo creo que es distinto. A ver, en el aula uno puede aprender la teoría, te van a enseñar cosas que son súper importantes para la vida, pero creo que cuando uno viaja aprendes desde otro lado. Obviamente uno puede aprender sobre la historia, la geografía, puede aplicar eso que vio en el colegio también en un viaje, pero creo que lo que te permite es esto del contacto con otras personas, el poder compartir experiencias, no sé, aprender estilos de vida. Capaz que también esto de pronto uno se pone a charlar con alguien de otro país y te dice, uy, qué lindo, no sé, fui a las cataratas, y capaz que uno ahí le llama la atención que personas de otras partes del mundo conozcan algo que uno nunca fue y que capaz que no es que no fue por una cuestión económica, sino que no fue porque no lo tiene como incorporado en su idea al momento de elegir un destino. Entonces creo que uno aprende desde otro lado y más que nada es esto, este intercambio cultural y de aprender de que en cada lugar, cada persona tiene un estilo de vida distinto. Y esta cuestión de cada lugar, la localía, el ser local, cuando uno va de una comunidad a otra, por así decirlo, eh, uh, me morí. No hay Cuando, problema, no hay problema. cuando uno va de una comunidad a otra, o cuando recibe, ¿qué gana y qué puede perder ahí? Y creo que bueno, lo que puedes ganar por un lado es lo económico, Sí. que bueno, obviamente cuando hablamos de un negocio, una actividad económica, se va a buscar tener ganancias. Esto del intercambio, o sea, todo esto que se fue nombrando anteriormente. Y creo que lo que se puede perder es que, por un lado, cuando se habla del negocio, capaz que al centrarse tanto en poder vender o en generar riquezas, se pierde lo autóctono, lo local, te venden, por así decirlo, cualquier cosa con tal de vendértelo. Y después otro proceso que se llama culturación, que es cuando se mezclan dos culturas por el simple hecho de imitarla. O sea, yo veo, no sé, al turista que viene y lo considero superior, entonces lo imito y pierdo mis raíces, que en realidad es lo que define a ese lugar, las raíces, pero bueno, de pronto por querer parecerse al otro, que lo considero superior, lo termino imitando y ahí es cuando se empieza a perder lo autóctono. Entonces es muy importante llevar a cabo un turismo consciente. Bien, diste justo en la tecla porque había algo que no había preguntado y es esta cuestión de lo autóctono, digo, como ejecutivo de cuentas del Buenos Aires Bus, el amarillo. Si cuando ustedes van por Capital Federal y ven un bus amarillo gigante con gente, techo descapotables, bueno, Ailén Fernández es la ejecutiva de cuentas de ahí, digo, ¿qué es lo que tiene de diferente el Buenos Aires Bus con respecto a otras propuestas dentro de la ciudad? ¿Qué lo destaca o qué diferencias hay? Bueno, yo lo pienso, o sea, no solo porque trabajo ahí, sino que realmente es algo que pienso, que es una muy buena manera de poder recorrer la ciudad en poco tiempo.
Es muy práctico, seguro. Para los que no lo conocen, es un bus turístico de 2 pisos que lo que hace es recorrer los principales atractivos de la ciudad. Para eso tiene 27 paradas ubicadas en los puntos turísticos más destacados de la ciudad. Y bueno, te permite conocer de forma práctica, segura, más si tenés poco tiempo, capaz que uno viene a la ciudad y realmente no sabe qué hacer, qué visitar y querés ver todo junto. Entonces, de esta forma te puedes organizar, tanto si tenés un día como si tenés 2 o 3 días, también puedes aprovechar y ahí sí, ya te tomas tu tiempo para bajar, ir conociendo en los lugares, pero es una muy buena opción para conocer. ¿Sabes que al inicio de la nota hablaste de esta cuestión del turismo, de lo que conlleva el viajar y demás? A pesar voy a hacer un ejemplo práctico propio, basado en una autorreferencia. A pesar de no usar un hotel, uso mi casa. A pesar de no usar otro servicio gastronómico, como en mi casa. Digo, ¿se puede ser turista dentro de tu propia ciudad? Digo, subiéndote al Buenos Aires Bus, ¿se puede considerar una persona turista? Digo, viviendo en Capital Federal. A ver, como te decía, si hablamos de la parte teórica y no es un turista, ¿sí? Sino ya en teoría lo que se le dice eso es excursionista, que es Sí. aquella persona que lo que hace es justamente hacer una excursión de un día, adquirir algún tipo de servicio en el día. Pero bueno, yo creo que así hablándolo como un poco más informal y saliendo un poco de la teoría, yo le diría turista porque de alguna forma está saliendo, haciendo alguna actividad, está generándole beneficios a aquella empresa a quien estás contratando. Por ejemplo, puede ser que te tomes el bus y le estás comprando un ticket y capaz que está bien, no vas a comer, pero no sé, te bajaste en caminito, compraste un souvenir, como que de alguna forma generaste algún ingreso. O sea, teóricamente no es el turista, pero hablando así entre nosotros, se podría decir que sí. Bien, y la última ya para despedirte, agradecerte el tiempo de venir hasta acá y aparte comprometerte a una futura columna con respecto a viajes, porque me interesa esta cuestión del desarrollo, sí, turístico sostenible también dentro no solo de Argentina, sino en el mundo. Digo, ¿qué tips le darías vos a alguien que tiene que empezar a armar su viaje solo? Digo, ¿hay alguna mini guía como para decir, che, me mando, no sé, me mando para algún pueblito cerca y tomo el tren y con eso solo alcanza? ¿Qué tip le darías a alguien que quiere irse de viaje? Bueno, primero me parece una re buena opción encarar algún viaje solo y nada, ir a conocer algunos lugares. Siempre creo que lo mejor, y más si la pregunta es si la persona va sola, es poder investigar bien sobre el lugar, ver qué es lo que hay, ver si algunos lugares son más seguros que otros, capaz a nivel alojamiento. Y más que nada eso, averiguar, planificar, fijarse qué es lo que uno puede hacer, cómo hacer para aprovechar el máximo posible. Y siempre uno va a encontrar a alguien que lo ayude. Creo que también lo bueno de poder viajar es siempre animarse a tener este intercambio, de conocer personas, charlar con la gente local. Siempre va a haber alguien que lo quiera ayudar y le dé ideas. Y siempre, bueno, esto es fundamental, la planificación para poder aprovechar al máximo. Bien, pero muchas gracias. Dudas despejadas de la mano de Ailén Fernández, licenciada en Turismo y ejecutiva de cuentas del Buenos Aires Bus. Sí, el amarillo ese que lo ves recorrer siempre en Capital Federal. Hay dos, siempre mejor tomarse el amarillo, como acá lo explicó la señorita. Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias.